Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Algunas investigaciones misionológicas han sacado a luz hechos muy perturbadores que indican que en algunos países los evangélicos están dando muestras de fatiga y de deserción, con un trabajo de campo muy cuidadoso y con hechos reales, con estadísticas y con fundamento. Por ejemplo, se ha encontrado con un número significativo de personas llamadas evangélicas han regresado al catolicismo o han abandonado para siempre el cristianismo. Uno de esos estudios inquietantes fue hecho por un pastor en Costa Rica y él hizo con fundamentos estadísticos un estudio que lo realizó entre 1989 y 1991 y llegó a la conclusión diciendo que aproximadamente 1 de cada 2 personas que fueron protestantes en algún tiempo de su vida, han abandonado la fe. Por eso es que cuando uno va a evangelizar, seguido le dicen a uno que es caído. Y él también dice que del casi el 30% de la población que se dice ser cristiana, en el momento que se hizo el estudio, solo un 10% era cristiano todavía. La deserción ha sido muy alta y más de lo que piensan los pastores y los líderes evangélicos. Los grupos en los cuales la deserción es más frecuente son los jóvenes, los hombres, las personas nacidas en hogares cristianos y los recién convertidos que están entre el primero y segundo año de vida cristiana. Las iglesias han perdido mucho de sus miembros porque no le han puesto asunto al discipulado, no han hecho un trabajo de enseñarle la fe cristiana a los recién convertidos, los han descuidado y por lo tanto cualquier viento de doctrina, cualquier estratagema los atrae y se los lleva. Sin embargo, podemos decir en esta mañana que todo ser humano es responsable delante de Dios por la decisión que tome en su vida con respecto al Señor y con respecto al Evangelio. Pero es necesario que nuestros discípulos, que nuestros hermanos en la fe no se sigan yendo de las iglesias, sino que tratemos la manera como iglesia de ver cómo les enseñamos para que tomen la mejor decisión de la vida, y esa es seguir a Jesucristo. Muchas veces nosotros como cristianos nos preocupamos al ver que a veces hay pocos en las bancas, pocos en las sillas, y debiendo haber muchísimos ya en la iglesia por el tiempo que tal vez tenemos como iglesia. Sin embargo, me llama la atención que en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, al mismo Señor Jesucristo se le estaba yendo la gente, siendo Jesucristo. Por eso vamos a meditar en esta mañana en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60 al 71. San Juan 6, versículo 60 al 71. Y todo esto lo vamos a englobar en una pregunta que el Señor le hace a sus discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y dice así la palabra de Dios, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo:
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Jesús había señalado que la obra que el Padre deseaba para la vida de los que estaban con Él era que creyeran en su persona y su obra. Sus oyentes interpretaron correctamente lo que Él estaba diciendo. Sin embargo, cometieron el error de empezar a pedir que les mostrara evidencias, que les dieran a ellos la garantía de que verdaderamente Él era el enviado del Padre, que Él era el Mesías, que Él era el que había de venir. Ellos atribuyeron su incredulidad a la falta de evidencias y no a la dureza de sus propios corazones. Lo errado del argumento de ellos se encuentra en su mejor expresión en la generación que anduvo con Moisés en el desierto. Esta fue una generación dura de corazón, dura de servir, dice la palabra del Señor. Si alguna vez existió un grupo de personas que haya recibido abundantes señales de parte de Dios, estos fueron los israelitas. Sin embargo, no creyeron en Dios. Por eso perecieron en el desierto, a pesar de haber comido durante 40 años el maná en el desierto, de que la ropa como que les crecía, los niños iban creciendo, los zapatos les crecían milagrosamente. No creyeron en el Señor. No obstante, las personas que estaban hablando con Jesús en este momento echaron mano del ejemplo del maná que cayó del cielo, como que si este acontecimiento hubiera servido para aumentar la fe que tenían en Dios los israelitas. Jesús se sirvió de esta frase de ellos para ayudarlos a entender que no se refería en realidad al mundo material, sino al mundo espiritual. Era verdad que Moisés había sido el instrumento dado por Dios para que ellos recibieran el maná del cielo, pero ese maná no hacía sino referencia a lo que más adelante iba a venir, que era el pan del cielo, el pan vivo que descendió del cielo, que es Jesús. Entonces, el pan que el pueblo necesitaba no era un pan hecho de harina y levadura, sino un pan cuya sustancia era netamente espiritual, es decir, el Hijo de Dios. Todos aquellos que querían tener vida y vida eterna tenían que comer su carne y beber su sangre en el sentido espiritual. El único que puede proveer este pan entonces es Dios, pues ningún hombre tiene la capacidad en sí mismo para suplir la necesidad espiritual del hombre. El pan que desciende del cielo no llena el estómago únicamente, sino que sacia los apetitos más profundos de nuestros corazones. Ahora, para recibir este pan, tenían que responder al llamado de venir a Él y creer en Él, de apropiarse de Él. Para recibir más, ahora tenían que dar más. Tenían que reconocer que Jesús era el enviado de Dios, el portavoz de Dios por encima de todos los portavoces oficiales. Entonces, frente a tal necesidad de cambio personal, los oyentes se ofendieron, se molestaron, conocían demasiado bien las raíces de Jesús como para tragarse el cuento, según ellos, de que Él había bajado del cielo. Seamos honestos, en el fondo todos y cada uno de nosotros nos ha costado entender un poco eso de la encarnación del Hijo de Dios. La razón es sencilla: si no se puede combinar lo divino y lo humano, entonces también nosotros los humanos podemos hacer una separación entre lo material y lo espiritual. Y esa es una dicotomía que cómo ha afectado a los cristianos. Porque en la iglesia son una cosa, son unos santitos que a menos solo les falta que les salgan alas, pero cuando se van del recinto sagrado, viven una vida que no parece de cristianos. Esa dicotomía
dada por los filósofos griegos ha afectado grandemente. Entonces, si podemos restringir nuestra espiritualidad a una serie de prácticas que se hacen en ciertos momentos y en ciertos lugares sagrados, y no tenemos que preocuparnos por cómo vivimos el resto de la semana, entonces estamos hechos. Dicho en otras palabras, cuando nos viene la luz de la encarnación, los seres humanos preferimos mantenernos en la oscuridad, como dice San Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sin embargo, Jesús no vino para purificar los recintos sagrados, Él vino para recuperar y para redimir a la raza humana. Él vino a buscar y a salvar al hombre que se había perdido, el que estaba muerto en sus delitos y pecados. Él vino para poner fin al manejo de los espacios sagrados que podía justificar el descuido de un hombre paralítico que había estado postrado por 38 años. Vino para mostrarnos cuál es la verdadera adoración, que no se debe hacer ni en este monte ni en el otro, sino en espíritu y en verdad. Y vino para decirnos que la vida cristiana no consiste en vivir una vida salpicada de momentos sagrados, sino una vida enteramente redimida por la gracia de Dios y llena del Espíritu Santo. Por eso dice San Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Tenemos el Espíritu Santo, mis hermanos. Por eso hay unos cantos que dicen, Espíritu, ven, pero la verdad que ya lo tenemos aquí, y el hecho de que no nos demos cuenta es otra cosa, pero el Espíritu de Dios mora en nosotros. Vamos al versículo 60. Al oírla, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Para este momento, cuando estaba escribiendo aquí el evangelista Juan, ya había un montón de adeptos. Ya no eran solo los 12 discípulos originales, ahora había una muchedumbre, había un gentío. Y dice aquí la palabra del Señor que todo aquel que le siguiese y profesase creer en sus enseñanzas, pues ya era un discípulo, eran sus seguidores. Sin embargo, no todos los conocidos como sus discípulos eran verdaderos creyentes, porque llega un momento en que uno tiene que decidirse si es o no es. Ahora muchos de los que profesaban ser sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Con ello estaban diciendo que la enseñanza de Jesús era un tanto ofensiva, era un tanto dura. Y eso era inadmisible para ellos. No era tanto que no la comprendieran, sino que no querían creer, no querían aceptarla. Cuando dijeron, ¿a quién la puede oír? Significaba, ¿quién puede quedarse aquí oyendo semejante doctrina tan ofensiva para los oídos? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, esto os ofende. Vamos a ver aquí la omnisciencia del Señor. Él sabía exactamente lo que estaban murmurando sus discípulos. Y por eso les preguntó, ¿eso les ofende a ustedes? Esa palabra. Y así pasa muchas veces con la palabra de Dios y con la predicación, así sucede. O la gente se convierte o se enoja, pero no puede haber otra opción. Si el mensaje se durmió a la gente, eso quiere decir que no estuvo bien, ¿va? O se enoja o se convierte. Pero Cristo quiere en esta mañana que, aunque esté dura aparentemente, nosotros le digamos gloria al Señor por su palabra y gracias, Señor, por hablarnos de esta forma en esta mañana. 62. Porque, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, se ofendieron de que Él les había dicho que había descendido del cielo. Ahora les pregunta que si pensaran que un día iban a ver también que Él iba a ascender nuevamente al lugar de donde vino. Y eso era, que este se está haciendo Dios, decían ellos, y realmente Él es Dios, pero ellos no lo querían aceptar. Y eso lo haría Jesús tras su resurrección, dice la palabra del Señor, que al tercer día resucitó entre los muertos. Estuvo 40 días con sus discípulos y luego de 40 días dice que ascendió a los cielos delante de 500 personas como testigos oculares. Entonces, se ofendieron cuando les dijo que tenía que comer su carne.
¿qué pensarían si viesen aquel cuerpo que fue molido por nuestros pecados y que iba a ascender a la gloria de donde vino? 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta gente había estado pensando en términos materiales, pero Él les dijo aquí que la vida eterna no se consigue comiendo carne ni comiendo pan, sino teniendo el Espíritu Santo de Dios, porque ese Espíritu es el que da vida y la carne no puede dar vida y para nada aprovecha. Ellos habían tomado sus palabras en un sentido literal y no se habían dado cuenta que tenían que ser interpretadas de una manera espiritual. Y así el Señor Jesús entonces ahora explica que las palabras que Él les había hablado eran espíritu y eran vida. Cuando sus dichos acerca de comer su carne y de beber su sangre se interpretaran de una manera espiritual, como significando fe en Él, creencia en Él, entonces los que aceptaran el mensaje recibirían vida eterna. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Este pasaje, este versículo es bien importante. Él sabía y Él sabe exactamente qué es lo que estamos pensando nosotros en esta mañana. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él sabe si de verdad hemos creído o sabe si solo estamos simulando. Nos podemos engañar a nosotros mismos, podemos engañar a los demás, pero a Dios nunca. Así que en esta mañana es un momento propicio para que todos nos hagamos un autoexamen, un autoanálisis y veamos cómo está nuestra vida y que sepamos en quién hemos creído y que podamos decir como el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:12. Por eso no me avergüenzo, dice, porque yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta el día final. Es necesario entonces saber en quién ha creído uno. Y hermanos, Jesús sabía que muchos de sus oyentes no le comprendían y que no estaban dispuestos a creer. Y sabía desde un principio quiénes sí creían en Él. Incluso sabía, dice aquí el versículo 64, quién le iba a entregar. Eso que hizo Judas no fue una obra de la casualidad. Ya el Señor lo sabía desde un principio, conocía su corazón y sabía que a Él lo movía nada más el deseo de ganancias deshonestas. La dificultad residía no tanto en su capacidad como en su mala disposición. No creían en Él. Jesús desde un principio lo sabía perfectamente que algunos de sus pretendidos seguidores no creían en Él y que incluso uno de sus más allegados, uno del círculo de los 12, era un diablo, era un traidor. Sin embargo, Jesús lo dejó estar, ¿no? Le siguió la corriente hasta el final. Naturalmente Jesús sabía todo esto desde la eternidad, pero este versículo nos habla más que todo en el sentido de que el principio de su ministerio Él lo sabía todo, cómo estaba sucediendo las cosas. 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahora les explicó que era a causa de su incredulidad de ellos que les había dicho que nadie podía venir a Él si no le fue dado por el Padre. Unas palabras así constituyen una soberbia, constituyen unas palabras de ataque a la soberbia y el ego del hombre, porque el hombre siempre trata la manera de ganar su salvación, siempre trata la forma de hacer algo para alcanzar un lugar en el cielo. Pero el Señor Jesús les dijo que incluso la capacidad de venir a Jesús solo era dada de parte del Padre. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En sí mismo el hombre no tiene ninguna esperanza, ni capacidad, ni tiene fuerza ni siquiera para acudir al Señor Jesús, a no ser que el Padre comience la obra,
Por eso dice Filipenses 1:6, yo sé que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ni siquiera tiene fuerzas el hombre para acudir a Jesucristo por sí mismo, a no ser que el Padre comience esa obra. Muchas personas encuentran una dificultad grande en este versículo. Suponen que puede ser que un hombre desee ser salvo, pero que va a ser incapaz de hacerlo. Pero Dios toma la iniciativa. Dios siempre hace la obra y Él atrae a los que han de ser salvos hacia sí. Lo que sí enseña la palabra de Dios es de la forma más enérgica, es que Dios es aquel que actuó primero en nuestras vidas y buscó ganarnos para sí mismo. Tenemos la elección de escoger o de rechazar al Hijo de Dios, pero nunca habríamos tenido ni siquiera en primer lugar el deseo si Dios no nos hubiera hablado primero. Haciendo un resumen de estos 5 versículos que hemos del 60 al 65, las palabras que Jesús les dijo en el discurso del pan de vida provocaron ofensa y rechazo entre la multitud. Y no fue solo entre toda la gente, sino incluso algunos que querían ser discípulos, algunos creen tal vez tenían la tendencia de llegar a ser algún día sus discípulos, pero dice la palabra del Señor que se ofendieron. ¿Por qué? Porque interpretaron literalmente que Él había descendido del cielo y que Él era pan literal, que tenían que comérselo literal y beber su sangre literal. Eso les ofendió. Parece que Jesús se dirigió a la cuestión de haber bajado del cielo y les planteó un problema mayor. Si no querían reconocer que Él había venido de Dios, ¿cómo iban a reconocer después que Él también iba a regresar al Padre Celestial? Esta gente tenía que acostumbrarse, como le dijo Jesús a Natanael en San Juan 1:50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores a estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En segundo lugar, Jesús les aclaró el sentido del lenguaje metafórico en este diálogo de la sinagoga en Capernaum. Al fin de cuentas, no se trataba de comer pan, sino de devorar palabras y el mensaje de vida eterna. No era cuestión de tomar sangre ni vino, sino de recibir el Espíritu Santo que da vida. No era asunto de consumir alimentos, sino de alinearse al mensaje de Jesús y de comprometerse con su persona. Repito, no se trataba de comer carne ni pan, sino de devorar palabras y mensaje de vida eterna. No era cuestión de tomar sangre ni de beber vino, sino recibir el Espíritu Santo que da vida. No era asunto de consumir alimentos, sino de alinearse con el mensaje de Jesús y de comprometerse con su persona. Dicho esto, la gente se enojó y dice el versículo 66 que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Qué triste, ¿no? Había un canto antes que decía: después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. Así decía el canto, ¿no? Y muchas personas, yo creo que todos nosotros que somos creyentes, a lo largo de nuestra vida cristiana hemos visto desfilar a un sinfín de personas por las iglesias, y que se ha visto que tienen un deseo profundo, aparentemente cantan, baten las manos, predican y un montón de cosas, pero al final llega un momento que mejor se regresa. Dure la palabra, ¿quién puede resistirla? Y desde entonces, dice la palabra de Dios, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Vamos a ver en estos versículos algunas reacciones contrapuestas a las palabras del Salvador en el versículo 66 al 71. Estos dichos de Jesús resultaron muy desagradables para muchos que le habían seguido y ahora le dejaron y ya no querían ni siquiera asociarse con Jesús. Estos discípulos nunca habían sido verdaderos creyentes, habían fingido, habían
seguido al Señor por diversas razones, pero no por un verdadero amor, por un genuino arrepentimiento, por una genuina conversión. De manera muy similar a San Juan 1, 11 y 12, San Juan hace la comparación. Dice San Juan 1, 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí hay reacciones contrapuestas a las palabras del Señor. Para muchos, la confesión de fe de parte de Jesús fue de veras desagradable y se retiraron. Para otros, como la confesión de Simón Pedro, que más adelante vamos a ver, él dijo: tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro reconoció el centro de lo que Jesús intentaba comunicar a la multitud. El mensaje de Jesús era fuente de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que Él es el Hijo del Dios viviente. Por eso estamos aquí en esta mañana. A diferencia de muchos de los que trabajamos en el ministerio del Evangelio, Jesús aparentemente no se atemorizaba por el hecho que se le fuera la gente. Cuando a un pastor mira que se le van desbandado un montón de gente, se pone a temblar y dobla rodillas y empieza a orar. Allá en Boca del Monte un pastor, predicaba duro, como esos pastores que ahora ya no hay, solo predicando un manito lindo, un momento chulo. Ese daba duro. Llegó un día que se quedó sin nadie y allá estaba orando. Dice que pasaba una hermana de las que había estado y yo escuchaba: tráelo, Señor, tráelo. Y ahí dice que por lástima llegó otra vez a la iglesia y el Señor le tocó el corazón y se quedó otra vez. Pero así le pasa muchas veces a los pastores. Dice que no se iban pocos de los que escuchaban a Jesús, dice que se iban muchos. ¿Y qué es muchos? Versículos 60 y 66 dice que eran muchos, al punto que quedaron un puchito, Sus seguidores lo abandonaron. Seguramente los amaba de todo corazón Jesús a ellos y quería que todos llegaran a experimentar la vida eterna con Él. Sin embargo, reconocía, según el versículo 64, que no todos creían en Él. Porque todos los humanos no quieren comenzar de nuevo su vida, Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, le dijo Jesús a Nicodemo. Y eso es lo que el hombre no está dispuesto a hacer. El hombre quiere seguir con su pecado, quiere seguir con su forma de vida, pero no quiere nacer de nuevo. Jesús entendía perfectamente la reacción de esta gente y que no dependía tanto de su atractivo o de su nivel mediático que tenía Jesús, sino como la apertura de las personas al trabajo del Padre dentro de ellas mismas. Jesús tenía confianza, no en sus propios esfuerzos, sino en la obra de Dios dentro del corazón de las personas. Esto le hizo seguir adelante y le hizo posible insistir en el reto irreductible del Evangelio y resistir a la tentación de bajar las exigencias para mantener un gran número de personas. Hoy día se predica un Evangelio donde la gente oye lo que quiere escuchar sus oídos. Estaba oyendo que en el Brasil está creciendo el protestantismo, pero a montones. Y uno dice, qué bueno, pero me di cuenta que está creciendo porque ahora permiten matrimonios gays. Ahora permiten ministros homosexuales, ministras lesbianas. Y por eso es que está creciendo, porque vengan todos y cantemos, vengan, que aquí no hay discriminación para nadie, pero eso no es así. Jesús se resistió a la tentación de bajar las exigencias para que no se le fuera la gente. Él se mantuvo fiel a sus dichos y a sus palabras. Y vamos a ver ahorita a continuación 3 lecciones que nos dejan estos 6 versículos del 66 al 71. Primera lección: muchos que parecen ser discípulos de Cristo vuelven atrás y no andan más con Jesús. Muchos que parecen ser discípulos de Cristo vuelven atrás y no andan más con Jesús. Esta es una verdad muy solemne, triste, y puede ser la respuesta
de muchos de los casos que están oyéndose en estos días. Observan que es declarado 2 veces, en el versículo 60 y en el 66, de que había muchos que se volvían atrás. Si había muchos en aquel entonces cuando Jesús predicaba, ¿cuánto más en el día de hoy? Ahora se le llama población flotante, ¿va? Gente que anda de iglesia en iglesia, de secta en secta, de religión en religión, y andan probando esto y lo otro, y van a seguir probando hasta que se van a ir a dar cuenta al infierno de que se habían equivocado en todo. Muchos siguen a Jesús por un tiempo, pero se encuentran con un tropiezo cuando oyen de que deben de tener una unión personal con Cristo. Dice San Juan 15, si permanecieres en mí y mis palabras permanecieran en vosotros, pedid, ¿va? Nada pueden hacer ustedes si no están apegados. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no da fruto es cortado y se echa al fuego. Pero esta gente, dice la palabra del Señor, que ya no andaban más con Jesús. Me recuerda mucho Jeremías 2:13. Ahí dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y 2, cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Así es el hombre, anda buscando en otras fuentes donde no va a encontrar jamás la vida eterna. Así fue entonces, un gran número que estaba siguiendo a Cristo, aparte de los apóstoles, ahora se alejaban de Él. ¿Qué pasó con aquellos momentos maravillosos cuando dijeron, este es el profeta que debía de venir al mundo? Incluso querían hacerle rey, querían coronarlo, entronizarlo. Le siguieron a través del mar, no les importó la fatiga. Y como dice la canción, te seguiré en el fin del mundo, donde quiera que tú estés, seguro te encontraré. Y encontraban a Jesús. Sin embargo, cuando les dijo que Él era el pan del cielo, cuando les dijo que Él era el pan de vida, que descendió del cielo, murmuraron. Cuando les dijo que tenían que comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Mejor regresemos de donde venimos. Qué triste, qué lamentable que después de tener un vislumbre de la luz de Cristo, nos volvamos atrás. Se volvieron atrás y ya no anduvieron más con Jesús. Así es ahora, mis amados hermanos, un gran número de personas supuestamente están aferrados a Cristo. Tienen algo de ansiedad por sus almas, van a los servicios religiosos, siguen ansiosamente la predicación de la palabra en teoría. Pero cuando les decimos que Cristo es el pan del cielo, que deben tener un acercamiento personal con Cristo como si comieran y como si bebieran su sangre, esas personas dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No creen, se vuelven atrás y ya no andan más con Jesús. ¿Está alguno de ustedes en esta mañana en esa condición? Piense, por favor, le suplico atentamente, antes que se vuelva y no ande más con Jesús. Busque las enseñanzas de Dios, lea la palabra del Señor y Dios le mostrará la senda por la cual usted tiene que caminar. Muchos creen que el evangelio es duro, pero Jesús dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Dejemos de estar quejándonos, hagamos la voluntad de Dios. Cuando el corazón de un pobre hindú fue atraído a la enseñanza del Señor, dice, él dijo, algunos se quejan de que la Biblia es un libro muy duro y difícil de llevar. Para mí no es así, para mí es dulce y fácil. Y es que depende, ¿no?, como uno lo mire. Muchos siguen a Cristo por un tiempo, pero cuando se les dice que Cristo debe morar en ellos, se vuelven atrás y no andan más con Jesús. Así era entonces, la multitud seguía a Cristo porque se hallaba complacida con muchas cosas que Jesús hacía. Alimentó a las masas con 5 panes y 2 peces. Y ellos dijeron, este verdaderamente es el profeta que tenía que venir al mundo, y basados en Deuteronomio 18:15. Y nuevamente cuando Él les habló del pan del cielo, dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Pero cuando Cristo dijo, el que come mi carne
y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así como uno come el pan material, ese se desintegra y se vuelve parte de uno, ¿no? Así también Cristo viene a vivir, a morar permanentemente en nuestras vidas y nos da vida eterna. Pero la gente que no conoce al Señor, cuando se le dice eso, se ofende. Dice, dure la palabra, ¿quién la puede oír? Y se marcha atrás y ya no anda más con Jesús. Así es ahora. Muchas personas en teoría están aferradas a Cristo, están ansiosas por sus almas por algún tiempo, máximo cuando pasan aquellos temblores como los del terremoto del 76. Dan algunos vistazos de Cristo como el Salvador, aman el oír la palabra y como dice Ezequiel 33:32, tú serás para ellos como un cantor de amores, de hermosa voz y que canta bien, pero no pondrán en práctica tus palabras. Pero que quede constancia, dice el 34, de que hubo un profeta que les dijo lo que iba a venir. Cuando Dios dice, os es necesario nacer de nuevo, la gente se enoja. Es que quieren seguir con su pecado, quieren seguir con sus prácticas. Y entonces la gente dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Ellos nunca vieron al Espíritu de Dios y dicen, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Está alguno de ustedes en esta mañana en esa condición? Piense, por favor, por un momento, antes de volverse atrás y dejar la compañía de Jesús. Como les dijo Jesús a los discípulos de Maús, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que está escrito concerniente a Jesús. Era necesario que así sucediera. ¿Por qué tropiezan en la palabra bendita? Dice otro versículo. El que me come, él también vivirá por mí. Nosotros nunca hemos visto el viento, pero izamos las velas, respiramos. Entonces, creamos en el Espíritu Santo de Dios. Jesús trató la forma, predicó el Evangelio sin quitarle nada, pero la gente no quiso. Muchos. Y eso es lo lamentable, ¿verdad? Muchos. Y es triste cuando en las iglesias hay desbandadas. ¿Cómo cuesta ganar a una persona para Cristo? Pero cuando se van de 10 de un solo porrazo. Y eso le duele al corazón del pastor, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Que el enemigo sigue el entendimiento, dice 2 Corintios 4:4. Satanás, el príncipe de este mundo, ha cegado el entendimiento para que no les alumbre la luz del bendito y glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso Jesús, cuando esta gente lo abandonó, Él decía, ay de ti Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás en purificarte? Así lo dice Jeremías 13:27. También muchas personas son despertadas para seguir a Cristo, pero que cuando encuentran que deben ser traídos a Cristo, que todo es por pura gracia, poco a poco se ofenden. Así era entonces. La gente había seguido a Cristo, lo habían hecho de una forma laboriosa, de una forma religiosa y cuidadosa. Habían cruzado el mar, habían escuchado juntos por muchos días sus palabras y sin duda comenzaron a pensar que habían hecho todo el bien y que eran dignos de ser salvos por el cuidado que habían tenido con Jesús. Pero cuando Cristo les dijo que la salvación es por pura gracia, que ellos eran pecadores sin esperanza y que necesitaban ser traídos a Cristo por el designio del Padre, les ofendió profundamente en su ego. Se volvieron atrás y no anduvieron más con Jesús. Así es hoy en día. Muchas personas se inician en la religión pensando que han de ser traídos rápidamente a una conversión por arte de magia. Hacen grandes esmeros en la religión, confiesan sus pecados de la vida pasada, se conmueven con mucha aflicción en sus corazones a causa de ello. Toman con mucha paciencia las ordenanzas y tienen mucho cuidado de hacer las cosas de Dios. Pero cuando encuentran de que no se han acercado pero ni una sola pizca a su salvación,
que no merecen nada más que un lugarcito especial en el infierno por sus muchos delitos y pecados, que si serán salvos es por la pura gracia de Dios, entonces se ofenden, dan vuelta y se regresan atrás y ya no andan con Jesús. ¿Hay alguno en esta mañana en esta condición? Por favor, deténgase un momentito, no lo haga. Todo es por la pura gracia de Dios. Hay una anécdota, dice que un hombre muere y va al cielo. Por supuesto, allá encuentra a San Pedro y le dice: bueno, para entrar aquí al cielo tienes que hacer 100 puntos, y cuando logres los 100 puntos, pues tienes acceso libre al cielo. Me vas a decir las buenas obras que hiciste, y yo te voy a poner una ponderación por cada buena obra. Ok, le dice el hombre. Bueno, pues estuve casado con la misma mujer durante 50 años y nunca la engañé, pero ni siquiera en mi corazón. Magnífico, le dice San Pedro. Eso te vale 3 puntos. 3 puntos, le dice el hombre. Pues también asistí a la iglesia toda mi vida y la sostuve con mis diezmos, mis ofrendas, mis colaboraciones, mi servicio. Maravilloso, le dice San Pedro. Eso te vale 1 punto. 1 punto. Pues, ¿qué te parece esto?, le dice. A ver cómo te queda el ojo. Estuve trabajando entre los pobres de mi ciudad, dándoles de comer y ropa también. Fantástico, le dice San Pedro. Eso te vale 2 puntos. 2 puntos. Si es así, solo por la gracia de Dios voy a entrar. ¿Cómo dijiste?, le dice San Pedro. Que si así es la cosa, solo por la gracia de Dios voy a entrar. 100 puntos, le dice. Pasa adelante, bienvenido. Meditemos en estas 2 advertencias. Primera, muchos que van lejos con Cristo no van con Él todo el camino. Es que empezar es fácil, así como les he dicho en la Universidad de San Carlos, el primer semestre. Es un mar de gente que literalmente no se puede pasar, pero pasa la huelga de Dolores y la Semana Santa, pocos. Así es en la vida cristiana, muchos son los llamados, son pocos los escogidos. Del montón que vemos aquí, saber cuándo somos verdaderos cristianos. Y yo espero que en esta mañana todos lo seamos, porque el Señor conoce los corazones. Muchos de estos discípulos escucharon por un tiempo las palabras de Cristo con gozo y con ahínco, pero al final se ofendieron. Esta es una advertencia solemne para nosotros en esta mañana. No pienses que eres cristiano porque te sientas en las sillas de la iglesia. No pienses que eres cristiano solo porque eres de una familia cristiana. No pienses que eres un cristiano porque encuentras algún placer en las palabras de Cristo. Muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Muchos volvieron atrás y solo pocos permanecieron. Solo son cristianos los que se alimentan de Cristo y viven por Él. Amén, hermanos. Segunda advertencia: aquellos que se vuelven atrás generalmente no andan más con Jesús. Como les decía esa estadística al principio, muchos están regresando al catolicismo y muchos no quieren saber nada más del cristianismo. Probablemente estas gentes no mostraron una eterna despedida al Salvador. Probablemente cuando se retiraron dijeron, como nos dicen muchas veces: bueno, voy a pensar, voy a ir a mi casa y voy a pensar en estas cosas que usted me ha dicho. Otros dicen: voy a oírle nuevamente en otra ocasión. Como le dijeron a Pablo, ya te oiremos en otra ocasión. Otros dicen: en otra ocasión más conveniente le voy a seguir. Pero esta ocasión muchas veces nunca llega. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Ya no andaban más con Jesús. Recibamos esta advertencia, mis hermanos. Ustedes tal vez que están ansiosos por sus almas, no se ofendan fácilmente. No pierdan la sensibilidad de la condición que a veces muchos tienen de perdida, pero no se han dado cuenta. No vayan nuevamente tras la compañía de los pecadores. Todas estas son marcas de uno que se está alejando de Cristo. ¿Qué le está pasando? Ya no quiere asistir a la iglesia, ya no quiere leer su Biblia, ya no quiere orar, ya no quiere testificar. Está pensando regresarse al mundo, está pensando regresarse a su religión que tenía antes. No,
Mejor espere pacientemente al Señor hasta que usted pueda escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 10, 38 y 39, y ojalá que lo subrayen: el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice el escritor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que así sea en esta mañana, mis amados hermanos, porque dice Lucas 9:62, que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Es necesario seguir adelante viendo a Jesucristo. Lección número 2. El cuidadoso anhelo de Cristo no era que sus discípulos lo abandonaran. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Probablemente el corazón de Jesús fue angustiado cuando vio la desbandada de gente. Uf, se le fue. Poquitos quedaron. Este buen pastor nunca había visto que estas ovejas perdidas se le regresaran y se fueran tras la destrucción. Pero en su corazón se desangraba por dentro. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos. Él podía ver toda la historia y podía ver lo que iba a pasar en el futuro con ellos. Cómo perderían toda impresión, cómo se endurecerían en sus pecados y al final, como una bola de nieve, juntarían más y más ira alrededor de ella, y no dudo que Jesús lloró en secreto por estas personas que se habían ido. Como dice Lucas 19:42, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Él trazó la historia y pudo ver hasta aquel día cuando Él les diga: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Pero no importa cuánto Cristo se angustiaba por ellos, esto solo inflamó la llama de amor hacia sus discípulos que tanto amaban, y les hizo la pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Observen cuánto amor hay en estas palabras, mis hermanos. Cuando el gentío se fue y le dejó, Él no se fue lamentándose detrás de ellos: por favor, no se vayan, no se vayan. No, su alma se angustió, se entristeció, pero Él no habló ni una sola palabra. Pero cuando sus propios discípulos creyentes tal vez estaban en peligro de dejarle, Él les habló y les dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Vosotros a quienes he escogido, vosotros a quienes he lavado, a quienes he santificado, a quienes he justificado y llamado y llenado con esperanza de gloria. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Miremos cuán ansiosamente Cristo está viendo sobre nosotros en esta mañana. Él dice, la palabra de Dios anda en medio de los 7 candeleros de oro, y nos dice en esta mañana: yo conozco tus obras, yo conozco tus pensamientos. A mí no me puedes decir nada, te conozco. Él ve el decaimiento del primer amor que nosotros tal vez tenemos en esta mañana. Él nos está previniendo de la apostasía, es decir, de retractarnos de las cosas de Dios y volvernos atrás del santo mandamiento. Él guarda a sus discípulos de la apostasía al hacerles la pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Es probable que alguno de los 12 estuvo tentado a irse, porque cuando hay una deserción, mucha gente está propensa a irse, porque las deserciones son contagiosas. Se va aquel y era líder, yo también me voy, ¿va? Allá, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Pero en esta mañana, a través de la palabra de Dios, podemos ver que muchas veces somos engañados por los ejemplos, llevados lejos de Cristo antes de que podamos darnos cuenta. Pero Cristo nos advierte en esta mañana por medio de la pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y yo les podría hacer directamente esta pregunta: hermanos, ¿alguno de ustedes quiere acaso irse también? Pensemos en esta pregunta, nosotros que hemos conocido a Cristo y sin embargo tal vez nos estamos volviendo al pecado y al mundo. Permitamos que esto quede escrito en nuestros corazones: ¿queréis acaso iros también vosotros?
Yo sé, mis hermanos, que por ejemplo en esta iglesia se han ido varios. La iglesia tiene 8 años y en esos 8 años hemos visto que varios se han ido. Si están en Cristo, pues qué bueno, están sirviendo al Señor, excelente. Pero si no, la Biblia dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, y salieron de nosotros para que se diera evidencia de que no todos son de nosotros. Lección número 3. Un verdadero creyente no tiene otro lugar a donde ir que no sea Cristo. Un verdadero creyente no tiene otro lugar a donde ir que no sea Cristo. Tanto la Biblia como la experiencia me dice a mí, mis hermanos, que muchas veces estamos tentados a dejar las cosas de Dios, ¿no? Todos alguna vez tal vez le hemos hecho del hijo pródigo. Muchas veces hemos dicho, Señor mío y Dios mío, pero también, como dice Jeremías 2:25, a extraños tal vez hemos amado y vamos a ir tras ellos. Pero hermanos, el que es de Dios permanece. El que es de Dios sabe que no tiene otro lugar a donde ir que no sea Cristo. Por eso cantamos en esta mañana, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor, solo tú tienes palabras de vida eterna, nos has dado perdón. Hay 2 razones fundamentales dadas para el creyente que se apega a Cristo en este versículo. Tú tienes palabras de vida eterna, así lo dice la palabra de Dios aquí. ¿Queréis iros acaso también vosotros? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Para la mente del inconverso, las palabras de Cristo son duras, para los suyos son palabras de vida eterna. El mensaje del Evangelio para unos es olor a muerte, pero para los hijos de Dios es un olor de vida. Y mis hermanos, las mismas cosas que alejan al mundo de Cristo nos acercan más a nosotros, sus verdaderos cristianos. Y cuando el mundo se ofende, cuando Cristo dice que debemos comer su carne, pero que esta es una palabra de vida eterna para el cristiano, hermanos, el mundo se aleja cuando oye que Cristo debe morar en el alma. El cristiano se acerca más y dice, Señor, mora siempre dentro de mí. El mundo no anda más con Jesús cuando oye que todo es por la gracia. El cristiano se postra en el polvo y bendice a Dios y dice, gracias, Señor, gracias, porque no tengo cómo pagarte, solo dándote las gracias. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Usted podría ir a escuchar filosofías, vanas palabras. Podría ir a escuchar gente que es muy buena para la oratoria, pero el único que tiene palabras de vida eterna es Jesucristo. Todo lo demás le pueden endulzar el oído tal vez, pero Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad, la vida, y Él le ofrece en esta mañana la vida eterna. Y la otra cosa, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una convicción, esta es una certeza que tiene el cristiano. Cristo es el único y nosotros lo hemos creído, y como el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, yo creo en esta mañana en el Señor. Ustedes también lo hacen porque están aquí en esta mañana. Y mis hermanos, nosotros lo hemos creído, lo sabemos, lo conocemos, y sigamos aferrándonos a esta fe, hermanos. No podríamos estar en un lugar más seguro. Él nos tiene, hermanos, en el hueco de su mano, y nadie nos arrebatará de su mano. Versículo 70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Este es uno de los pasajes más tristes de la Biblia, que a pesar de que el Señor había escogido a 12, había entre los 12 un traidor. Y ahí lo dice claramente, uno de vosotros es diablo. ¿Qué pensarían los 12 hermanos cuando Jesús les dijo?
¿Y qué pensaríamos en esta mañana si entre todos nosotros hay un diablo? O una diabla, o no sé. Tremendo, ¿no? Y es que el diablo es engañador, es padre de mentiras. Cuando su hijo habla mentira, porque él es mentiroso y padre de mentira. Él vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Él tiene un camuflaje especial para sus secuaces. Se disfrazan, están con nosotros, cantan nuestros himnos, nuestros coros, escuchan las predicaciones, pero no se convierten, son diablos. No pueden dejar de serlo porque su naturaleza misma así los hace ser. En este versículo 68 y 69, Pedro emplea la palabra nosotros, y Pedro siempre abría la boca antes que todo, ¿no? Era el portavoz oficial, y él dijo nosotros, como involucrando a los 12 discípulos. Pero aquí en el 70 el Señor Jesús le corrige la plana y le dice que no debería estar tan confiado, en el sentido de que estaba hablando de que todos los 12 eran verdaderos creyentes. Es cierto que el Señor había escogido a los 12 discípulos, pero uno de ellos era diablo. Había uno en el grupo que no compartía la fe de Pedro ni en el Señor Jesucristo. No todo andaba bien entonces dentro del pequeño grupo de los 12 apóstoles, ¿verdad? Como Juan nos mostrará, todos tenían más que aprender y que corregir también en su comprensión y compromiso con Jesús. Pero había uno en particular que desde muy temprano, desde el principio del ministerio del Señor, lleva otro compromiso. Aquí Juan nos muestra, como lo hace también Marcos, que aún en medio de la confesión máxima que acaba de dar Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también cuando Jesús les preguntó en aquella otra ocasión, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos Jeremías, otros Elías, ¿y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A pesar de esas confesiones tan contundentes, había uno que era traidor. Posiblemente el mencionar a Judas debía servir como un llamado a arrepentirse de su infidelidad al Maestro, pero no lo hizo. El Señor Jesús, según el versículo 71, sabía que Judas era quien le iba a entregar. Judas nunca recibió a Jesucristo, nunca lo aceptó de verdad como su Señor y Salvador. Aquí podemos ver la omnisciencia nuevamente del Señor, que lo sabe todo. Aquí no podemos engañar al Señor. En conclusión, en este discurso del pan de vida, nuestro Señor Jesucristo comenzó con una enseñanza más bien sencilla, pero al ir avanzando se hacía más evidente que los judíos estaban rechazando sus palabras. Cuanto más cerraban sus corazones y mentes, tanto más difíciles se hacían sus enseñanzas. Finalmente habló de comer su carne y de beber su sangre, pero esto fue demasiado. Y ellos respondieron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dejaron de seguirle. El rechazo de la verdad tiene como resultado la ceguera judicial. Por cuanto no querían ver, llegaron a la condición de que no podían ver. ¿Cómo puede Jesús darnos su carne como pan para que comamos? Comer pan de vida significa aceptar a Cristo y unirnos a Él. Nos unimos a Cristo de dos formas: al creer en su muerte y su resurrección, y dedicando nuestra vida a servirle como Él manda, escuchando sus enseñanzas, sirviéndole de todo corazón. El Espíritu Santo es el que da vida espiritual. Sin la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, ni siquiera podríamos ver nuestra necesidad de Dios. ¿Por qué las palabras de Jesús hicieron que muchos de sus seguidores le abandonasen? Puede ser que muchos se dieron cuenta de que Él no iba a ser el Mesías Rey que ellos esperaban, que los iba a liberar de Roma. Rehusó ceder a sus intereses egoístas. Enfatizó la fe y no las obras, que todo era por gracia, y que sus enseñanzas eran difíciles de entender y que tal vez sus palabras eran muy ofensivas, muy duras. ¿Cómo vamos a reaccionar en esta mañana nosotros a la predicación del Evangelio? ¿Vamos a seguir adelante o vamos a dar un paso atrás? Pidamos a Dios que nos dé el significado de sus enseñanzas y nos diga cómo podemos aplicar a nuestra vida
y luego que actuemos en consecuencia a ello. Para Jesús no existen términos medios, mis hermanos. Cuando preguntó a sus discípulos si ellos se querían ir también, les mostraba que podían tanto aceptarlo como rechazarlo. Jesús no intentaba rechazar a la gente con sus enseñanzas, simplemente les dijo la verdad, y la verdad duele. Cuanto más escuchaban las personas el verdadero mensaje de Jesús, más se dividieron en dos bandos: los que buscan con sinceridad porque desean entender más de Jesús, y los que rechazan de plano a Jesús porque no les interesa. Después de que muchos de los seguidores abandonaron a Jesús, Él les preguntó a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿A quién iremos?, dijo Pedro. Él respondió: por todos, porque no hay otro camino, no hay otro Salvador, no hay otro Dios, no hay otro Señor. A pesar de que existen muchas filosofías y autoridades autoproclamadas, únicamente Jesús tiene palabras de vida eterna, mis hermanos. La gente busca la vida eterna por un montón de lugares y no ven a Cristo, que es la única fuente. Permanezcamos en Jesús entonces en esta mañana. Y en este pasaje que hemos visto, Juan 6, 66 a 71, hemos visto 3 lecciones. Primera, que muchos que parecen ser discípulos de Cristo vuelven atrás y no andan más con Él. Segunda, el cuidadoso anhelo de Cristo no era que sus discípulos lo abandonaran. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y 3, un verdadero creyente no tiene otro lugar a donde ir que no sea Cristo. Como respuesta al mensaje de Jesús, algunas personas se fueron, otras se quedaron y creyeron de verdad, y algunos, como Judas Iscariote, se quedaron, pero intentaron usar a Jesús para ganancia personal. Muchas personas hoy en día se alejan de Cristo, otros fingen ser buenos cristianos, asisten a la iglesia, tal vez por cuestiones sociales, para recibir aprobación tal vez de la familia o de los amigos, o de relaciones o negocios. Pero en realidad solo hay 2 respuestas posibles ante Jesús: ¿lo aceptamos o lo rechazamos? ¿Cómo respondemos a Cristo en esta mañana? ¿Queremos irnos acaso nosotros también? Que el Señor nos guarde, hermanos, que el Señor nos ayude a seguir adelante, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, que nos hace un urgente llamado de atención para que nosotros, Señor, analicemos nuestra vida y veamos cómo estamos delante de ti. Y como la Biblia, Señor, es un espejo, tu palabra es cual espejo en el cual nos podemos ver, que en esta mañana cada uno de nosotros analice y vea con determinación qué es lo que estamos haciendo, y que optemos, Señor, por seguir a Jesucristo. ¿A dónde más vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.